Mesilat Yesharim, la senda de los rectos o el sendero de los justos, por Rabbi Moshe Haim Luzzatto, también conocido como el Ramjal. Introducción. El escritor dice: he compuesto esta obra no para enseñar a la gente lo que no sabe, sino para recordarle lo que ya sabe y que les resulta muy familiar, porque encontrarás en la mayoría de mis palabras solo cosas que la mayoría de la gente ya sabe y de las que no tiene ninguna duda. Pero de acuerdo con su familiaridad, en la medida en que su verdad es evidente para todos, también es muy frecuente su negligencia y su olvido muy grande. Por lo tanto, el beneficio que se puede extraer de este libro no proviene de una sola lectura, ya que es posible que el lector aprenda poco que aún no sepa. Más bien, el beneficio derivado de este libro proviene de la revisión y el estudio diligente, porque entonces se les recordarán estas cosas que por naturaleza la gente tiende a olvidar y se preocupará por los deberes de los que se esconde. Si reflexiona sobre el estado actual de las cosas en la mayor parte del mundo, verá que la mayoría de las personas de inteligencia rápida y mentalidad aguda dedican la mayor parte de su pensamiento e interés a las sutilezas de la sabiduría y la profundidad del análisis, cada hombre según su tendencia intelectual y su deseo natural. Hay quienes se esfuerzan mucho en estudiar la creación y la naturaleza. Otros dedican todo su estudio a la astronomía y las matemáticas o al arte. Hay otros que se acercan más a lo sagrado, a saber, el estudio de la Sagrada Torá. Entre ellos, algunos se ocupan de los análisis halágicos, otros del Midrash, otros de las decisiones legales. Pero pocos son los que se dedican pensamiento y estudio a la cuestión de la perfección del servicio divino, sobre el amor, el miedo, el apego y las demás ramas de la piedad. Esto no se debe a que no consideren estas cosas como fundamentales, porque si les preguntas, cada uno te responderá que esto es de suma importancia y que es inimaginable que alguien sea considerado verdaderamente sabio si no ha comprendido completamente estos asuntos. Más bien su falta de prestarle más atención se debe a que les resulta tan familiar y tan evidente que no ven la necesidad de dedicarle mucho tiempo. En consecuencia, este estudio y la lectura de libros de este tipo se deja a personas de inteligencia no tan aguda, casi aburridas. Encontrará este tipo de personas diligentes en todo esto, sin apartarse de ello, hasta que la situación haya llegado al punto en que si uno ve a una persona comprometida con la piedad, no puede evitar sospechar que pertenece a personas de inteligencia torpe. Las consecuencias de esta situación son muy malas, tanto para quienes poseen sabiduría como para quienes no la poseen, porque hace que ambos tipos carezcan de piedad verdadera, lo que hace que sea extremadamente raro encontrarlo en cualquier parte del mundo. Está ausente de los sabios por su insuficiente reflexión sobre él, y también de los no sabios por su insuficiente comprensión. La situación ha llegado al punto en que la mayoría de la gente imagina que la piedad consiste en recitar muchos salmos, confesiones muy largas, ayunos difíciles e inmersiones en el hielo, agua y nieve. Todas son cosas incompatibles con el intelecto y en las que la razón no puede encontrar la paz. Así, la verdadera piedad, que es aceptable y apreciada, está lejos de lo que nuestras mentes conciben para nosotros, porque es obvio que aquello de lo que una persona no se siente responsable de hacer no ocupa un lugar en su mente. Aunque los inicios y fundamentos de la piedad ya están implantados en el corazón de toda persona recta, sin embargo, si no se dedica a su estudio, encontrará sus ramas pero no las reconocerá y las pisará sin darse cuenta de que lo está haciendo. Observe que las cuestiones de piedad, temor y amor de Dios y pureza de corazón no son cosas implantadas de forma innata en una persona por las que no necesitaría medios para adquirirlas, como el sueño y la vigilia, el hambre y la saciedad y todas las demás respuestas, implantado naturalmente en nuestra naturaleza. Más bien, ciertamente es necesario emplear medios y estrategias para adquirirlos. Tampoco faltan los factores perjudiciales que alejan a una persona de ellos, pero en consecuencia tampoco faltan las formas en que estos obstáculos pueden mantenerse a distancia. Si es así, ¿cómo no es necesario dedicar tiempo a este estudio para conocer la verdad de estos asuntos y aprender los medios para adquirirlos y cumplirlos? ¿De dónde vendrá esta sabiduría en el corazón de una persona si no la busca? Dado que para todo sabio es evidente la necesidad de la perfección del servicio divino y la necesidad de su pureza y limpieza, sin esto ciertamente no es aceptable en absoluto, sino más bien es repulsivo y despreciado desde el Señor escudriña todos los corazones
y discierne todas las imaginaciones de los pensamientos. Si lo buscas, Él se encontrará en ti, pero si lo abandonas, Él te desechará para siempre. Primera Crónicas 28:9. ¿Qué responderemos en el día de las reprimendas si hemos sido flojos en este estudio y hemos abandonado lo que nos incumbe, tanto como para hacer lo principal que el Señor nuestro Dios requiere de nosotros? Es concebible que ejerzamos nuestras mentes y trabajemos en investigaciones lógicas en las que no estamos obligados, en discursos agudos que no dan frutos y leyes que no son relevantes para nosotros. Y lo que es una deuda tan grande con nuestro Creador, nosotros abandonarlo al hábito y entregarlo a la práctica de memoria. Si no miramos y analizamos cuál es el verdadero miedo a Dios y cuáles son sus ramas, ¿cómo podremos adquirirlo? ¿Y cómo podemos salvarnos de las vanidades mundanas que hacen que nuestro corazón se olvide de ellas? No será olvidado y desaparecido aunque reconozcamos su necesidad. Lo mismo ocurre con el amor de Dios. Si no nos esforzamos por implantarlo en nuestro corazón a través de todos los medios que conducen a esto, ¿cómo existirá dentro de nosotros? ¿De dónde vendrá la unión y la pasión en nuestras almas hacia el bendito Dios y su Torá, si no prestamos atención a su grandeza y exaltación que infunde en nuestros corazones esta unión? ¿Cómo purificaremos nuestros pensamientos si no nos esforzamos por limpiarlos de las imperfecciones que les inculca la naturaleza física? ¿Y qué hay de todos nuestros rasgos de carácter, que igualmente necesitan tanta rectificación y corrección? ¿Quién los corregirá y quiénes los rectificará si no los atendemos y no somos excesivamente meticulosos en esto? Si realmente examináramos el asunto, descubriríamos la verdad de esto, beneficiándonos a nosotros mismos, enseñándoselo a otros para beneficiarlos también a ellos. Esto es lo que dijo Salomón: si lo buscas como plata y lo buscas como tesoro enterrado, entonces entenderás el temor de Dios. Él no dijo: entonces comprenderás la filosofía, luego comprenderás la astronomía, luego comprenderás la medicina, luego comprenderás las decisiones legales, luego comprenderás las leyes, sino más bien entonces comprenderás el miedo a Dios. He aquí desde aquí que para comprender el miedo de Dios hay que buscarlo como plata y buscarlo como tesoro enterrado. ¿Es entonces suficiente lo que nos han enseñado nuestros antepasados y lo que es familiar para todo observador en un sentido general? Es concebible que encontremos tiempo para todas las demás ramas de estudio, pero no para este estudio. ¿Por qué no debería un hombre reservarse para sí mismo al menos tiempo fijo para este estudio si se va obligado durante el resto de su tiempo a dedicarse a otros estudios o asuntos? Y aquí que la Escritura dice: teme a Dios, esto es sabiduría. Job 28:28. Nuestros sabios de bendita memoria comentaron: gen insinúa uno, porque en griego uno se designa como gen. He aquí, este temor a Dios se considera sabiduría, y esto solo es sabiduría verdadera. Y ciertamente lo que no requiere investigación no puede llamarse sabiduría. En verdad se necesita una gran cantidad de análisis en todas estas cosas para que se las conozca de verdad, no como imaginación y lógica engañosa, cuanto más adquirirlos y alcanzarlos. El que reflexiona sobre estos asuntos verá que la piedad no depende de las cosas que piensan los piadosos necios, sino más bien de la verdadera perfección y gran sabiduría. Esto es lo que Moisés, nuestro maestro, la paz sea con él, nos enseña diciendo: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, de caminar en todos sus caminos y amarlo y servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para guardar los mandamientos de Dios y sus estatutos? Deuteronomio 10:12. Aquí abarcó todas las divisiones de perfección del servicio divino que es deseable para el bendito Dios. Ellos son temor a Dios, andar en sus caminos, amor a Dios, sinceridad y observancia de todos los mandamientos. Miedo de Dios. Este es el temor de la exaltación de Dios, es decir, que uno teme ante Él como temería ante un gran y temible Rey, sintiéndose avergonzado por su grandeza antes de hacer cualquier movimiento ante Él. Más aún al hablar ante Él en oración o al estudiar su Torá. Andar en sus caminos. Esto incluye todos los asuntos de rectitud y corrección de los rasgos de carácter. Esto es lo que explicaron nuestros sabios de bendita memoria. Así como Él es misericordioso, sé también misericordioso. El principio general de todo esto es que uno lleva a cabo todos sus rasgos en toda la variedad de sus acciones, según lo justo y lo ético. Nuestros sabios de bendita memoria resumieron este dicho: ¿cuál es el camino adecuado que una persona debe elegir para sí misma?
todo lo que sea armonioso para quien lo hace y armonioso para otras personas. Pirkei Avot 2.1. Es decir, aquello que conduce a la meta de la verdadera beneficencia, es decir, el fortalecimiento de la Torá y el fomento de la hermandad social. Amor, aquel que ha implantado en su corazón el amor por Dios hasta que su alma se siente movida a hacer lo que le agrada, así como su corazón se ha movido a hacer lo que agrada a su padre y a su madre. Le dolerá si él u otros carecen de esto, será celoso por ello y se sentirá muy feliz a hacer algo de esto. De todo corazón, que el servicio ante el bendito Dios sea con pureza de motivo, es decir, solo por el bien de su servicio y no por ningún otro motivo. Esto también incluye que uno sea devoto de todo corazón en su servicio y no como uno que vacila entre dos lados. Reyes 18:21. O como uno que hace de memoria habitual. Más bien que todo su corazón esté dedicado a esto. Observar los mandamientos, como lo indican las palabras, es decir, observar todos los mandamientos en su totalidad, en todas sus reglas y condiciones detalladas. He aquí todos estos principios generales requieren una explicación extensa. He descubierto que nuestros sabios de bendita memoria han abarcado todas estas divisiones del servicio divino en diferentes palabras ordenadas según el orden de los pasos necesarios para adquirirlas correctamente. Se enseñó en una beraita y se citó en varios lugares del Talmud. Uno de ellos está en el capítulo antes de sus fiestas, Abodá Zará 20b, te guardarás de todo mal, Devarim 23:10. De aquí derivó el rabino Pinjas ben Yair: la Torá lleva la vigilancia trae celo, el celo lleva la limpieza lleva la separación trae pureza, la pureza trae piedad, la piedad trae humildad, la humildad trae miedo al pecado, el miedo al pecado lleva a la santidad trae al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trae el avivamiento de los muertos. Sobre la base de esta veraita me he comprometido a componer este trabajo, para enseñarme a mí mismo y recordar a los demás las condiciones de un servicio perfecto de acuerdo con sus niveles adecuados. Aclararé la naturaleza de cada uno de ellos, sus divisiones y detalles, la forma de adquirirlo, sus factores perjudiciales y la forma de resguardarse de ellos, para que yo y quien más lo encuentre grato lo lea para aprender a temer el Señor nuestro Dios, y no olvidemos nuestro deber para con Él. Lo que la fisicalidad natural se esfuerza por quitar de nuestro corazón, la lectura y la reflexión nos recordarán y nos despertarán a lo que se nos ha ordenado. Que Dios sea nuestra confianza y guarde nuestros pies de tropezar, Proverbios 3:26, y que se cumpla en nosotros la petición del salmista, amado de su Dios. Enséñame tus caminos, oh Dios, caminaré en tu verdad. Haz uno en mi corazón para que tema tu nombre. Salmos 86:11.